Marilyn, vous avez la place. Muchas gracias. Je vais réaliser cette présentation en français. Excusez-moi pour tous les espagnols que du coup devront prendre une traduction. Voy a hacer la presentación en francés. Tenemos varias misiones desde Francia, un poco ver cómo está la industria de la resina e intentar diferenciar las características de la resina española, europea, y sus potenciales en la industria química. Unas palabras en el contexto de la industria de la resina. Primeramente, en la industria química tenemos que tener en cuenta todos los aspectos ecológicos de los productos y de su procedencia. Y cada vez más intentamos tener unos procedimientos o producciones limpias. Por ejemplo, tintas que no tengan disolventes, adhesivos más limpios. Y hay una demanda del mercado para reducir todos los impactos en el medio ambiente de los productos utilizados. Por otra parte, como hemos podido ver durante estos 3 días, China consagra cada vez más de su producción para su propio mercado, para asegurar la transformación de los productos y obtener mayor valor en ellos. Esto supone muchas tensiones en el mercado y fluctuaciones en los precios de las materias primas. Los precios han bajado un poco, pero eso no significa que no va a volver a aumentar en los años venideros. Entonces, ¿cuáles son nuestras necesidades? Primero, tener un abastecimiento de calidad y también que el volumen sea estable a lo largo de los años venideros. Necesitamos entonces en Europa intentar tener un mercado con volumen y luchando entre comodidad contra la especialidad. Hay dos mercados, los mercados de volumen que podrán darnos materias primas y que nos den una solución económicamente viable, y el otro mercado de especialidad, un poco más centrado en la calidad, y aquí es donde podemos hablar de la resina europea. Hay un precio, sin embargo, para cada producto, un precio mundial que está impuesto por los precios chinos y que necesita un poco alinearse con la producción. Hay que alinear una producción económicamente viable, pero que también responda a las necesidades de calidad del mercado. Entonces, hoy en la presentación vamos a ver muy rápidamente, voy a intentar introducir la producción de la colofonía, de dónde viene y de las especies de pinos según el país, para qué sirve, cómo se hace y para qué se realiza. Y en una última parte intentaremos hablar o dar unas respuestas al contexto que antes he expuesto desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Y aquí podremos hablar de los análisis realizados en los diferentes resinas según el origen del árbol y del origen geográfico de la fuente de la resina. Y acabaremos con los aspectos ecológicos. Entonces, volviendo rápidamente de dónde viene la colofonía, las fuentes de dónde provienen, de la resina o de la madera, directamente de la madera o por la industria de la papetería, por el procedimiento Kraft, que tenemos los productos del taloil y todos que se utilizan finalmente en la industria de segunda transformación de derivados para el aguarrás o la colofonía y las resinas polifénicas. La composición, podemos ver aquí en la parte izquierda la composición en ácidos de la colofonía según los distintos orígenes del taloil, de la resina o de la madera. La composición varía un poco en función de esta fuente de producción. Lo mismo para el aguarrás. Los ácidos son distintos, una importancia diferente suponen desde el punto de vista cualitativo según la fuente
de esta resina. También supone una diferencia según el tipo de árbol de pino. El aguarrás, por ejemplo, en el Elioti encontramos el 60% de alfa-pino, en cambio en el radiata tiene solo un 30% de este ácido. Son unas ventajas que pueden ser interesantes según la aplicación que se quiere destinar, para que tenga más de un ácido de otro, y puede distinguir o puede ser un elemento diferenciador para saber para qué se va a utilizar. Para la colofonía tenemos lo mismo, según las propiedades más o menos distintas según de dónde vienen, según el pino, del origen del pino. El pinaster tiene el 94% de ácido frente a otros que tienen un poco menos. Lo que ya hemos dicho es que, en fin, China es de largo la más presente en el mercado, con el pino amazoniano, que es más del 50% de la producción total. Y se ve aquí la diferencia según la calidad y la cantidad de la especie de pino, que no todos los pinos producen la misma cantidad de resina por año y árbol. Entonces, desde un punto de vista, vamos a hablar ahora de la transformación. La resina, como los productos naturales, tal cual no se utilizan en la industria. Entonces, el aguarrás y la colofonía, después de esta primera transformación que ya han sido obtenidos, después de esta destilación que nos permite obtener estos dos productos, llegamos a la segunda transformación. Y aquí son operaciones químicas que van a convertirlo y darle distintas características según las aplicaciones que se quieren dar. Desde este producto natural, entonces, hemos llegado a tener un producto industrial. Entonces, la resina, el 75% es colofonía y 25% aguarrás, con estos componentes que podemos ver. El aguarrás se compone de monoterpen, y vemos aquí la fórmula química de las distintas partes del aguarrás, con sus alcoholes, estéreos, etc. Y la colofonía, sin embargo, son unos 8 grupos de ácidos resínicos que les dejo mirar para ver un poco la formulación de distintos ácidos y de qué está compuesta. Entonces, cuando hablamos de esta primera transformación, de la destilación, el aguarrás se ha utilizado mucho para disolventes, para pinturas, pero hoy, con las nuevas reglamentaciones del impacto sobre el medio ambiente, cada vez se utiliza menos como disolvente. Entonces, se utiliza más, por ejemplo, como elemento primario para aceites, como los aromas, la perfumería o aplicaciones como esta. En cuanto a la colofonía, se usa muy poco porque tiene muchas desventajas para ser utilizada en la industria. Por ejemplo, se oxida muy fácilmente, tiene tendencia a la cristalización, y las operaciones químicas en esta segunda transformación podrán mejorar estos productos naturales y tener unos productos químicos que se puedan utilizar. Entonces, por ejemplo, el aguarrás, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede transformar? Se puede hacer distintas operaciones químicas y van variando sus componentes químicos y tener así productos distintos, aceites, intentando polimerizar estos componentes y tener, por ejemplo, productos adhesivas que puedan explotarse en la industria química. Podemos ver que utilizar estos terpenos o estos componentes con distintas fórmulas químicas
Voy a intentar ver qué operaciones químicas podemos hacer, qué modificaciones podemos hacer para obtener distintos productos. Por ejemplo, si queremos hacer una esterificación, se hace para que sea más sólida la colofonía y obtener glicéridos. Tenemos otras modificaciones, por ejemplo, para fortificar estas resinas, para tener hidrogenizar, hidromerizar. Si queremos que este producto al final sea para la alimentación o para el embalaje. Podemos ver que en este mercado la mayoría de las aplicaciones necesitan una transformación química y distintos procesos químicos, por ejemplo, los adhesivos no permiten que sin transformación la colofonía sea directamente utilizada en la industria. En una segunda parte, aquí voy a intentar daros algunas claves del contexto actual del mercado en lo que concierne al volumen y a la calidad y a la ecología. El volumen. La principal especie en Europa es el Pinus pinaster, que son bosques no del todo explotados, subexplotados. Tienen algunos inconvenientes comparando con los países cálidos, porque son densidades inferiores, hay que esperar más tiempo para que puedan ser explotados, pero sin embargo tienen un gran potencial, puesto que están subexplotadas. Cuando hablamos de modelos económicos, vemos que en China la rentabilidad es de 3 toneladas por año y en Brasil 21 toneladas por año y por resinador, y vemos que en Europa la rentabilidad, sin hablar de las optimizaciones que se pueden hacer después de transformaciones o de mejoras, pero podríamos llegar a producciones de 15 toneladas por año. Es decir, que podríamos ser capaces de responder mejor a nuestra propia demanda, que hoy solamente podemos proveer un 1%. Entonces, desde el punto de vista cualitativo, existen algunas normas. Las propiedades de la resina no se miden así aleatoriamente. Sí, hay unas normas muy precisas, las chinas o las americanas, pero que buscan identificar las características de la resina según el índice de acidez, etcétera. Hemos realizado varios análisis sobre distintas resinas y hemos intentado identificar, según el origen, distintas colofonías de España, de Portugal o de Francia, y vemos que ninguna de estas colofonías, ni de aguarrás, tienen, o bueno, ninguna tiene nitrocarótenos, que suponen problemas de alergias. Y en el aspecto de otros ácidos, también vemos que hay porcentajes interesantes que nos permitirán hacer operaciones químicas ulteriormente. También, según el origen del pino, de China, de Brasil, Cuba, Indonesia, no hemos podido a lo mejor saber solamente lo hemos hecho sobre la colofonía, no directamente sobre la resina. Y podemos constatar que las proporciones en ácidos son más débiles en las especies mayoritarias, pero bueno, hay que tener ciertas precauciones porque estos análisis se han hecho un poco sobre muestras. Habría que realizar análisis más extensos. Ahora vamos a tratar el aspecto ecológico del impacto sobre el medio ambiente y sobre la salud. Cuando vemos un poco el impacto sobre el medio ambiente, vemos que hay un ciclo, el ciclo de vida del producto, que tiene en cuenta desde la producción de la materia prima, su transformación y hasta el final de su vida, cómo se va tratando.
los residuos. Hemos visto un estudio que está hecho por una empresa americana, Arizona Chemical, sobre el tall oil, que dice que el tall oil tiene un impacto en el carbono menos importante que la resina que viene de los productos naturales. Por lo tanto, habría que rehacer estos análisis con los nuevos procedimientos de destilación, porque si, por ejemplo, se calienta con carbono, con energía propia, entonces el impacto sobre el carbono será menor. Pero este impacto sobre el carbono es una cosa importante para tener en cuenta el impacto global sobre el medio ambiente, pero también hay que considerar todo lo que hay en el aire, en el agua, en el suelo, y estos análisis del ciclo de vida nos permitirán saber el potencial de las resinas naturales comparado con las resinas de petróleo o las resinas del tall oil. Y desde el punto de vista de la salud, esto, claro, tiene que reglamentarse, y el Instituto Nacional de la Salud en Francia ha dicho que hay que clasificar, que sí, antes de la transformación es algo negativo para la salud, que no puede ser utilizado en las pinturas, y por este impacto sobre la salud no está permitido ni el aguarrás ni la colofonía pueden utilizarse en la cosmética. Llego a las conclusiones. Vamos bien. Entonces, hay un gran potencial en el mercado, con todas las presentaciones que hemos visto, que la colofonía, la necesidad es superior a la producción, son resinas que tienen un potencial interesante. La resina europea podría dividirse y ser polivalente, y la colofonía europea es más polivalente y puede dar lugar a varias aplicaciones industriales. Permite que se utilice en aplicaciones y mercados con alto valor añadido, y lo mismo, por ejemplo, con los ácidos de la colofonía. Entonces, todas las ventajas de la colofonía europea, pues en los bosques, que hay muchos y que están ecocertificadas, que tienen en cuenta el medio ambiente, que protegen o que respetan el crecimiento sostenido. Y la colofonía europea podría, además, dar respuesta, o podría de alguna manera disminuir las fluctuaciones, las tensiones en los mercados de estas materias primeras, y que es una fuente que tenemos cercana y que es más fácil aprovisionarse en Europa que en China. Y aquí solamente quiero volver sobre la conclusión del señor Picardo y su conclusión, que si hay 4 escenarios posibles de viabilidad económica, podríamos situarnos entre un precio de 1.500 a 2.000 dólares por tonelada, con lo cual esto es viable, extraer o explotar, obtener resina en Europa es viable. Muchas gracias.